Abra su Biblia de favor en Colosenses, capítulo 2. Continuamos con nuestra serie, gracias, Cristo es suficiente. Cristo es suficiente. Y bueno, continuamos con la segunda parte, legalismo, misticismo y ascetismo. Colosenses capítulo 2. Del 16 al 23. Antes de leerlo, mi hermano, se dijo la semana pasada que una de las doctrinas fundamentales del cristianismo en las Escrituras es la declaración de que Cristo es suficiente para todos los asuntos de la vida piadosa. Es decir, aquellos que quieren honrar, respetar, amar a Dios. Eso lo encontramos en 1 de Pedro 1, 3 al 5. Se dijo que Cristo es suficiente para la aún existencia de la creación. Colosenses 1, 16 al 17. Cristo es suficiente para la salvación. ¿Cuántos dicen amén? Hebreos 10, 10 al 12. Cristo es suficiente para seguir santificando nuestras vidas. Efesios 5, 26 al 27. Y Cristo es suficiente para la glorificación de los hijos de Dios. Romanos 8, 30. El jueves pasado leímos, vamos a leer verso 16, que dice: por tanto, nadie os juzgue en comida o bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o día de reposo. Todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. ¿Sí dice así, mis hermanos? Ahora dice el verso 18: nadie os prive de vuestro premio afectando humildad y culto a los ángeles, entrometiéndose en lo que no han visto, vanamente hinchados por su propia mente carnal, y no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Hasta ahí leemos. Oremos, hermano. Padre, te damos gracias. Gracias por tu amor en esta hermosa noche. Hasta el día de hoy podemos decir que Cristo ha sido suficiente para nuestra vida cristiana. Y gracias, Señor, porque nos enseñas a cuidarnos del legalismo, a cuidarnos del misticismo, Señor, y cuidar nuestras vidas, Señor, también de algo peligroso, el ascetismo. Ayúdanos, Señor, a entender estas filosofías para guardar la iglesia, guardar la unidad, guardar el amor, guardar la misericordia. Todo aquello que se diga que es de parte de Dios, Señor, e intenta dividir la iglesia, no viene de ti, viene del hombre. Porque todo lo que de ti viene siempre conlleva orden, conlleva conocimiento de Dios, conlleva adoración a Dios, conlleva predicar el evangelio y nos lleva a la unidad en Cristo Jesús. Padre, ayúdanos a seguir afirmando nuestras vidas mientras esperamos tu regreso y sabemos que estás muy cercano, Señor. Queremos pedirte, Señor, de tal forma que cuando tú regreses hayas fe en cada uno de nosotros. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Y la iglesia dice, amén y amén. Bueno, el jueves pasado que leímos el verso 16 y 17, mencionamos lo que significa el legalismo, es decir, que Cristo no vino a traernos más rituales. ¿Cuántos dicen amén? Sino vino a cambiar nuestro corazón. El cristianismo, hermano, no es cuestión de ritos, es decir,
yo me circuncido, o yo me tengo que bautizar para ser salvo, o yo tengo que leer la Biblia para ser salvo, o yo debo de ayunar, o debo de orar, debo de ir a la iglesia, o debo de cargar una cruz para ser salvo. No, mis hermanos, el cristianismo no se trata de hacer las cosas para tu salvación. El cristianismo, más bien dicho, habla, hermano, de la nueva creación, de la nueva criatura, de cada uno de nosotros en Cristo Jesús. La salvación es por fe. ¿Cuántos dicen amén? Así lo dice Pablo en Romanos 2:8, perdón. Es decir, que la salvación fue dada por gracia, hermano, y fue recibida en la muerte de Cristo. En el sacrificio de Cristo, hermano, se nos benefició. Diga conmigo, ¿y yo? No aporté nada. ¿O qué aportamos en la cruz de Cristo, mis hermanos? Nada. ¿Sabe qué es lo único que sí aportamos? Nuestra fe. No aportamos nada, pero sí aportamos nuestra fe en el sacrificio de Cristo. De manera que ahora, como hijos de Dios, por haber creído en Jesucristo, en su nacimiento, en su sacrificio y resurrección, ¿qué cree, hermano? Nos rendimos a Dios en obediencia. Claro, esto es por obra del Espíritu Santo. En gratitud, mis hermanos, rendimos nuestra obediencia, rendimos nuestra sujeción, diga conmigo, de manera voluntaria. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, pero no por nuestra obediencia y sujeción y alabanza a Dios nos ganamos el cielo. No. ¿Cuántos saben que Jesús lo hizo? ¿Sale? Solo que nuestra obediencia y sujeción y alabanza a Dios manifestamos que dentro de nosotros tenemos una nueva vida en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Cuántos dicen amén? Si es así, dale una ofrenda de palmas a nuestro Señor. Dame volumen, Bruno. Por favor, hijo. Es lo que enseña el cristianismo bíblico, hermano, que todo creyente debe participar no en ritualismos, sino en una relación correcta con cada una de las personas de la Trinidad. Por amor a Dios, en obediencia a Dios. ¿Cuántos saben que algo que Dios ama es a su Hijo Jesús? ¿Y sabe algo más que Dios ama? Su palabra. De manera que Jesús dijo: si me amáis a mí, si amáis a mi Padre, Juan 14:15 y verso 21, amad mi palabra, amad mis mandamientos. De manera que desde el Antiguo hasta el Nuevo Testamento, hermano, encontramos verdades, principios, que algunas son aplicables en este tiempo en Cristo Jesús, otras ya no. Así es que ahora vamos a leer los versos siguientes. Después de que el apóstol Pablo, ya hablamos de eso, de legalismo, ahora el apóstol Pablo va a hablar de una filosofía peligrosa, hermano, que sigue atacando la iglesia de Cristo, y es el misticismo. Por favor, lea conmigo el verso 18 nuevamente, que dice: nadie os prive de vuestro premio, gracias hermano, adelante, afectando, ¿qué dice? Humildad. Fíjate, esta es la palabra griega, está un poquito difícil, a ver si la puedo pronunciar. Tapeinoprosine, así dice. Tapeinoprosine. Ahora, esta palabra, hermano, afectando humildad, significa una falsa humildad. Gente con una apariencia de piedad en lo que enseñan, pero sus enseñanzas son peligrosas y lo que quieren hacer es dividir la iglesia. De manera que pongamos atención a este punto de humildad. Ahora dice: nadie os prive de vuestro premio afectando humildad, y culto. Esa es la palabra griega treskeia, que significa adoración. ¿Adoración a quiénes? Dice: a los ángeles.
entrometiéndose en lo que no han visto, vanamente hinchados por su propia mente carnal, y no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el conocimiento que da Dios. Amén. Ahora déjame leerte este mismo versículo, pero en la traducción lenguaje actual, está más entendido. Dice así: así que no dejen que nadie los condene, y menos esa gente que adora a los ángeles y que aparentan ser humildes. Dicen que ven visiones, pero mienten. Sus pensamientos los llenan de orgullo, pero solo piensan cosas malas. Esa gente no está unida a Cristo, que es quien gobierna la iglesia y quien le da más y más fuerza. Cristo le da a la iglesia todo lo que necesita y une, diga conmigo, y une a todos sus miembros de acuerdo con el plan de Dios. Ahora quiero que escuche, que resalte el apóstol Pablo. Dice que Cristo es quien nos da todo el conocimiento que necesitamos para una vida cristiana. Pero no solamente la vida cristiana se encamina sola, tiene que ir unida. ¿A dónde? A un cuerpo. ¿Y sabe quiénes conforman el cuerpo de Cristo? En el caso de la iglesia local, todos los que estamos aquí. Hablando de la iglesia universal, es a todos los hermanos alrededor del mundo. Amén. Ahora Pablo, mi hermano, trata ahora el problema del misticismo. Pablo está luchando contra la tentación de los colosenses. Al parecer dicen los eruditos que intentaban como que añadirle al evangelio. Recordemos que se habían metido judaizantes que estaban trayendo el legalismo, la religión judía de circuncidarse, hacer celebración de las fiestas, etcétera. Así es que el apóstol Pablo sigue luchando contra la tentación de los colosenses de no añadir al evangelio y de esta manera, hermano, corromperlo. Esta tentación se ve no solamente en el legalismo, sino que ahora en el misticismo que lo acompañaba. ¿Qué es el misticismo? Bueno, mi hermano, la palabra en la Biblia no la vas a encontrar, pero cuando vamos al diccionario bíblico, se dice que es la búsqueda de experiencias religiosas. Es una búsqueda de revelaciones. Es alguien que está, ay Dios, yo quiero tener sueños. Háblame a través de visiones. Quiero ir al mundo, quiero ir a las naciones. Invítame allá a las naciones. Pero no está dispuesto a predicarle a sus vecinos. Ese es un místico. El misticismo, hermano, es el estado de las personas que se dedican mucho a Dios o a las cosas espirituales. Por ejemplo, hermano, ¿has escuchado a alguien? Yo sí. Aunque lo he escuchado de nuestro pastor Chuy, quien nos enseña, pero yo escuché a alguien que dijo, no, es que mire pastor, yo he dicho algo, que no me voy a despertar, no voy a dejar de orar hasta que vea a un ángel o hable con él. Me acuerdo que estábamos en Paseo de Dolores, que me decía, ¿sabe cuál es el anhelo de mi corazón? Y por eso oro a Dios todos los días, ver un ángel. ¿Y qué cree, pastor? No lo vi, pero hablé con él. Ay, hasta se me hizo así, uy, chinito todo el cuerpo. Alguien que pasa tiempo pidiendo experiencias místicas, hermano, fuera del contexto bíblico, corre mucho riesgo. El misticismo está atacando sectores del cristianismo. Por eso es que un sector del cristianismo intenta cancelar, hermano, los dones del Espíritu Santo. ¿Cuántos saben que los dones de Dios, que los misterios de Dios, que Dios puede hablarnos en sueño? Claro que sí, hermano. Claro que Dios sigue hablando de la manera que Él quiere. ¿Cuántos dicen amén?
Claro que Dios nos puede mostrar algo, anunciarnos algo, pero escucha bien, siempre bajo un propósito. ¿Sabes cuál es? Honrar su nombre. ¿Recuerdan a Pablo, pero recuerdas a Pedro que tuvo visiones estando arriba en la azotea? Él tuvo una visión, pero tenía un objetivo. ¿Cuál era? Tenía que ir ¿a dónde? A los gentiles. Tenía que ir con Cornelio. Entonces, mis hermanos, el asunto del misticismo es un riesgo cuando lo tomamos o lo abrazamos, escuche bien, fuera de su contexto. Escuché incluso a un pastor, bueno, fue mi amigo, ya no, porque pues como no abracé eso que él dijo. ¿Qué me dijo? Hace años, él me dijo, mira, pues yo soy pastor, ¿no? Pero quiero ser evangelista, yo quiero ir a las naciones. ¿Para qué? Ahora, no me estoy mofando de eso, porque no dudo que Dios nos dé experiencias especiales en Dios. ¿Cuántos saben que podemos tener una experiencia con Dios? Pero nunca contradecir la Escritura. ¿Por qué? Porque cuando ya fue al extremo, fue cuando me dijo, aunque usted no me crea, fui al infierno. Y yo dije, ay Dios. Entonces, cuando encontramos en las redes sociales misticismo por donde quiera, ahí están los tres jóvenes o 7 jóvenes que fueron a la pierna del infierno, fue al estómago del infierno, otros que dicen que fueron al cielo, y así muchos, hermano, hasta el día de hoy hablo con algunos creyentes que dicen, bueno, pastor, pues mire, yo la verdad, yo tuve mi experiencia, yo estuve a punto de morir y me pasó esto, y repito, hermano, no lo niego, tu experiencia. El asunto, mis hermanos, del misticismo, de esas revelaciones supuestas, es que lo que está generando en la gente de ahora, ¿qué crees? Es que le encante eso, le encante. ¿Para qué? Para poder tener sus propias experiencias, sus visiones. El asunto ahí es que van dejando esas experiencias místicas como su guía, hermano. Ya no es Cristo, ya no es la palabra, sino que cree sus experiencias místicas. No es que Dios me dio una visión. Bueno, sí. Es que Dios quiere que me vaya a los Estados Unidos. Pero ¿cómo sabes? Es que me lo mostró en un sueño. ¿Y sabes cómo voy a comprobar eso? Ok, muéstrame tus papeles. No, me dijo el Señor que me vaya de mojado. Desde ahí, hermano, ¿sabes qué dice Romanos 13? Sujétense a sus autoridades. Entonces, un sueño, una visión que no dudamos que tú puedas tener, pero es para ti, para tu vida, para la edificación personal. Pero no como una fórmula, no como un ritual, no como una experiencia para ponerla en la congregación. Se dice que los colosenses, hermano, reverenciaban el evangelio entre ellos. Estaban dando fruto, la fe de la mayoría de ellos era sana y su amor los unos por los otros era real y práctico. ¿Pero qué cree? Pero estaban cayendo en algo que tenían ansia de algo nuevo. Y sí sabe que el apóstol Pablo dijo que en los últimos tiempos muchos apostatarían de la fe. Otros, el apóstol Pablo dice a Timoteo que sufriría ¿qué? La sana doctrina. ¿Por qué? Porque muchos hermanos están ansiando cosas nuevas. No todos, no estoy generalizando. Hay algunos que dicen, ay, es que cada 8 días nada más nos confrontan. Nada más me dice que no debo hacer esto, que no debo. Quiero algo nuevo, por lo menos que me diga qué voy a hacer. A ver, pastor, dígame, ¿cómo me ve en 5 años? Pues no soy vidente. Es que, ¿sabe qué está pasando? Estaban como que cansados de su rutina diaria.
A eso refería Pablo, que sufriría la sana doctrina y que vendrían maestros que traerían ¿qué? La gente tiene comezón de oír. Es decir, ansían cosas nuevas. Hablar de la sana doctrina, mi hermano, o exponer lo que estoy exponiendo, es como que esa rutina diaria ya me cansó. Posiblemente, dicen los eruditos, se sentían tentados a buscar por otro lado otras experiencias, otras emociones u otras doctrinas. Fíjense los tres tipos de gente que pueden haber en la iglesia. Gente que busca experiencias y no le importa la palabra de Dios. O otros que buscan emociones, que me llenen mis emociones. ¿Por qué cree que las redes sociales están llenos de cantos almáticos? Llenan sus emociones. Muchos aparentemente vienen a Cristo, no lo dudo, porque Cristo en su gracia, ¿cuántos saben que Él puede salvar? Y que puede usar lo que Él quiera, incluso una letra almática. Hay gente que ha venido a Cristo, pero ¿qué cree, hermano? Solamente se queda en sus emociones. Vienen las pruebas, vienen las luchas, dice Mateo capítulo 13, y al no tener mayor profundidad, se afirma en la palabra de Dios, vienen las pruebas, vienen las luchas, ¿y qué hacen? Se van. Y número dos, gente que busca doctrinas de mayor profundidad. Entonces los falsos maestros, hermano, ¿qué cree? Escucha esto que te voy a decir. Los falsos maestros están dispuestos a prometerles o a enseñarles lo que necesitan. Y están, ando malillo, creo que soy yo, ¿verdad? Los falsos maestros, mis hermanos, decía un predicador, están en las esquinas. No solamente los que venden chicles o venden cigarros, también los falsos maestros. Pablo dijo en Colosenses 2:4, y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. Hermanos, estamos en los últimos tiempos donde Jesús dijo que en los últimos tiempos, Mateo 24, muchos serían engañados. ¿Engañados con qué? Con experiencias, con emociones o con doctrinas de una mayor profundidad. Así es que en todas las épocas, mis hermanos, ha habido diferentes movimientos o sectas que han estado a la búsqueda, escuche bien, de gente insatisfecha en sus congregaciones. Por eso estos hombres buscan ofrecer fórmulas, escuche bien, para experiencias, para emociones. Yo no sé quién fue a echarle ganas a sus emociones ahora aquí el 21 de noviembre en Sierra Hermosa. Ahí estuvieron, estuvo mi cantante preferido. Y ahí andaban brincando. Y aquí en la iglesia están. Y tú dices, ¿ya ves? Pero aquí nadie. Gracias a Dios no. No estoy diciendo que esté mal o que se vaya a ir. No, hermano, sería legalismo. Pero mira, algunos maestros que buscan profundizar en experiencias, emociones o doctrinas. ¿Y a quiénes van a agarrar? Pues a gente insatisfecha. ¿Y qué les ofrecen? Pues fórmulas, escuche, para arreglar sus problemas personales. Fórmulas personales. Hay gente que viene y dice, ¿qué me ofrece para quedarme en su iglesia? Solo Cristo. No, busco algo más. Solo Cristo. Y eso me lo enseñaron desde pequeño. Pero en realidad no conocen a Cristo. He escuchado gente que dice, a mí no me hable de doctrina, a mí hábleme de Cristo. ¿Perdón? Hablarte de Cristo es hablarte de doctrina. No es que la doctrina divide. No, lo que divide es el hombre con falsa doctrina. Entonces, mis hermanos,
Algunos están ofreciendo incluso doctrina profunda. Y dicen ellos, solo los escogidos son aquellos que profundizan en sus vidas espirituales. Solo los escogidos, solo los elegidos avanzan, mientras que todos los demás están yendo para el infierno. Fíjese nada más, hermano. Eso, ¿sabe cómo se le llama? Legalismo. Atribuir que tu movimiento o tu doctrina humana es lo que salva a la gente. Y lo que salva a la gente, ¿sabe qué es? Cristo Jesús. Así es que, hermano, no duden en pretender que meditar en algunos libros de estos hombres. Déjame decirte que en las redes sociales hay muchos hombres, muchos maestros con un alto índice de conocimiento, y estos hombres sacan libro tras libro, conferencia tras conferencia. ¿Para qué? Para la aceptación de sus enseñanzas, donde ellos dicen todos pueden adquirir un conocimiento más amplio, un conocimiento superior que provee la clave para todos los problemas, los individuales y también los del mundo. De manera que la falta de preparación teológica en las iglesias, hermano, y Dios nos ayude para que Casa de Oración Tecámac no tengamos este problema. Porque lo que hace la falta de una preparación personal en el conocimiento de Dios, hermano, es probable que, ¿qué cree, hermano? Que haya una decadencia espiritual en esas vidas. Ahora, mis hermanos, ¿cuántos saben que tenemos un Dios de poder, un Dios de milagros, un Dios de prodigios? Amén. Y no los estamos negando. Solamente que algunos usan el poder de Dios y decir, el poder de Dios está aquí en mi iglesia, porque se sacuden, porque se caen. Y donde no haya movimiento, donde no brinquen, donde no vomiten, donde no rían, así con una risa santa, ahí no está el Espíritu de Dios. Entonces, lo único, hermano, que hace ese tipo de movimiento o de doctrina es que se cae más en la búsqueda de experiencias en torno a los dones del Espíritu Santo. Y claro que el apóstol Pablo dijo en 1 Corintios 12:1 que no olvidemos que el uso de los dones espirituales. Pero ¿sabe para qué son los dones? Para edificar la iglesia, el cuerpo de Cristo. ¿Sabe para qué? Para que estemos más unidos, para que aprendamos a perdonarnos, a amarnos, a ayudarnos. ¿Cuántos dicen amén? Así es que lo novedoso, hermano, lo original y lo misterioso que aparentemente habían ganado terreno en la iglesia de Colosa, pues estaban trayendo efectos desafortunados. ¿Por qué? Porque los estaban dividiendo. Y eso estaba perturbando al apóstol Pablo. Ahora bien, es cierto que no encontramos palabras como en 1 Corintios capítulo 1 verso 10, donde Pablo dice: hermanos, he sido informados por los de Cloé que entre ustedes hay ¿qué? Divisiones. Ahora, si vas al capítulo 3 de 1 Corintios, dice Pablo: sé de gente que hay carnal, que está descuidando su relación con Dios. ¿Y cuáles son las evidencias de un creyente que está descuidando su relación con Dios? Es envidioso, es celoso, busca restar y no sumar, de todo se enoja, hasta porque pasa una mosquita. ¿Ah? Ahora, no tenemos esos versos aquí, pero es claro, mis hermanos, que cuando no abrazamos a Cristo, es decir, lo que Cristo hizo en la cruz, entonces nos lleva primero a una decadencia espiritual y número 2, a una división en la iglesia. Y esa es la razón por la cual el apóstol Pablo, ¿sabe cómo luchaba por la iglesia? A través de la oración.
¿Por qué? Porque Él no va a cambiar la forma de pensar de la gente. Hermano, nosotros los pastores, yo esto que te estoy enseñando, yo no voy a cambiar tu forma de pensar. Quien lo va a hacer es Cristo. Nosotros no cambiamos la forma de pensar, pero sí oramos porque quien lo va a hacer es el Señor. Porque el Señor conoce a sus hijos. ¿Cuántos dicen? Él conoce a sus ovejas. Y dice Juan capítulo 10 que sus ovejas escuchan su voz y lo siguen. El apóstol Pablo dice que él oraba pidiendo a Dios, Colosenses 1, 9 al 13, que todos ellos fueran llenos del conocimiento, llenos de ¿qué? De sabiduría. ¿Para qué? Para que sus vidas fueran más sólidas. Recordemos que estas iglesias estaban siendo perseguidas. Y sobre todo, hermano, que recordaran que su vida no era para permanecer por la eternidad en la tierra, sino en el reino de los cielos. Por eso es que el apóstol Pablo les dice en Colosenses capítulo 3, si gustas acompañarme. Capítulo 3 del 1, fíjate lo que dice Colosenses 3:1. Dice, si pues haber resucitado con Cristo, ¿qué dice, hermano? Busca las cosas de arriba. Esas son las mismas palabras de Jesús que le dijo a sus discípulos. ¿Recuerdan? ¿Cuántos saben que todas las cosas son importantes? Mira, hermano, comer, vestir, dónde vivir es importante. Así es que Jesús no está diciendo que quiere un pueblo mediocre, sin economía, pobre. No. Lo que está diciendo Jesús, como el apóstol Pablo, es que nosotros aprendamos a ordenar nuestras prioridades. Porque debemos ser hijos de Dios en nuestra casa íntimamente, pero también ¿sabes dónde? En la congregación. Si en tu casa, si en nuestro hogar decimos que oramos, que buscamos a Dios, que buscamos su voluntad, ¿dónde crees que se va a ver visto? En casa, pero también en la iglesia. Se ve en tu relación con tu esposo, con tu esposa, sea creyente o no, sean nuestros hijos creyentes o no. En nosotros, dice el apóstol Pablo en Efesios, en Gálatas capítulo 5 verso 22 en adelante, que el Espíritu Santo, ¿qué hace en nosotros? Nos capacita, nos forma espiritualmente. De manera que cuando haya una situación complicada en nuestras vidas, ya sea económica, ya sea emocional, ya sea en cualquier asunto de la vida, ¿qué crees, hermano? Como eres alguien maduro, ¿sabes cómo tú reaccionas ante las vicisitudes? De una manera correcta. Ahora, no estoy diciendo de una manera perfecta, humanamente hablando, porque perfectos no somos hasta que Cristo nos lleve a su presencia. Sin embargo, hermano, sí seremos cristianos sólidos, maduros, que tomamos buenas decisiones. ¿Cuántos dicen amén? Así es que, mis hermanos, cuando buscamos la unidad dentro de la iglesia, esto implica conocer más a Dios, adorar a Dios en espíritu y verdad, predicar el evangelio, es decir, amor por las almas, y tu carácter como miembro de la iglesia. Tu carácter como miembro de la iglesia. Y cuando digo carácter, refiero a que está siendo formado a la imagen de Cristo. En otras palabras, hermanos, como creyentes en Cristo, la espiritualidad tiene que ver con tu relación personal con el Señor. Como cristianos, hermano, no solo debo saber, que he sido librado del legalismo, del misticismo, sino que debo aprender a vivir a la luz de la gloriosa libertad que ahora posees en Cristo Jesús. De manera que el apóstol Pablo le sigue recordando la suficiencia total de Cristo. Y este es el tema incluso central de su mensaje del apóstol Pablo.
Pablo, con el legalismo y el misticismo, hermano, él está tratando el ambiente dentro de la iglesia. Ahora fíjate, se dice, hermano, que hay dos factores determinantes en una enfermedad bacteriana. Son la presencia de bacterias y la condición general del paciente. Cualquier tratamiento, pues, no solo busca luchar contra la bacteria, sino también mejorar la salud en general. Cuando esta es deficiente, la enfermedad, hermano, puede ganar terreno más fácil. Bueno, lo mismo se aplica al terreno espiritual. ¿Qué quiero decir? Cuando el cristiano, hermano, o como cristianos, o la iglesia tiene poca salud espiritual en general, ¿qué crees, hermano? Entonces la unidad y el amor de la iglesia se ve afectado. Existe un terreno fértil, ¿para qué? Para las herejías. Cuando no estamos trabajando juntos como iglesia, ¿qué quiero decir? Por ejemplo, es una bendición que hayamos ya iniciado el instituto, y esto lo doy para mis hermanos de Casa Oración Tecama. ¿Cuántos están bendecidos por el instituto? Martes, miércoles y viernes. Amén. Pero ahora eso que aprendiste, hay algo que dijo el pastor Marco: ponlo por obra. Yo enseñé algo el domingo pasado. Es importante conocer, escudriñar, pero ¿qué hizo más Esdras? Lo puso por obra. ¿Y sabes cómo pones por obra la palabra de Dios? Lo que hoy tú has hecho. Veniste, ¿a qué? A poner por obra lo que estás aprendiendo. Porque ¿de qué sirve conocer a Dios, hermano? Y que seamos cristianos suficientes ¿en qué? Ay, ya aprendí. Ya 3 días a la semana, ya es suficiente. Todavía quiere el pastor que vaya el jueves. Ya, o sea, que no exagere. Y gloria a Dios los que entendieron, y aquí están. ¿Sabes por qué lo haces? Por obediencia, por amor, porque estás evidenciando que eres una nueva criatura en Cristo Jesús. Tus objetivos, claro, tienes un objetivo, quieres seguir trabajando, tienes el deseo de prosperar económicamente, cuidas tu salud, y eso está bien. Pero no quitas lo primordial, que tu vida cristiana. Amén, hermano. Lo más grave es que este es el instituto, vengas y sigas igual. Ese sí sería un problema. Entonces sería legalismo o misticismo. No, pues es que fui a la iglesia hoy para tener mi experiencia religiosa. Bueno, hasta el profeta hizo su canción, ¿cómo se llama? Una experiencia religiosa, ¿cómo se llama? Bueno, el que me entendió, me entendió. Ay, sí, yo lo tenía, yo me acuerdo. Entonces, mis hermanos, nosotros debemos tener cuidado ¿de qué? De que nuestro corazón se sienta suficiente en Cristo. ¿Para qué? Para no abrir mi corazón, no abrir mi mente ¿a qué? A herejías. Ay Dios, siempre estoy tirando mi paso. Ahora Pablo, hermano, se da cuenta que uno de los factores que produce hambre de novedades, ¿sabe qué es? Es la insatisfacción. Es por eso, por lo que ora fervientemente el apóstol Pablo por los colosenses. Y lo dice en Filipenses 4:7, para que sean consolados sus corazones. Filipenses 4:7. Fíjate, hermano, ¿cuántos de nosotros a veces caemos en tiempos de tristeza? ¿Qué más? De angustia, preocupación. ¿Y sabes qué son estas formas? Son formas de insatisfacción. ¿Por qué? Porque frecuentemente, hermano, explican algunos eruditos, incluso los psicólogos, que una gente que se siente insatisfecha en algo
va en búsqueda de novedades o remedios maravillosos. Yo recuerdo a alguien que me decía, cuando yo estoy bien deprimido, en tristeza, ¿sabe qué hago, pastor? Le digo, ¿qué? Me voy a ver la película esta que se llama En busca de la felicidad. Y me lleno otra vez. ¿Y sabes qué es lo único que se llena? De emociones. Ahora, ¿cuántos saben que el Señor puso alma en nosotros? ¿Y sabes qué es el alma? El alma es el centro de las emociones y los sentimientos. Solamente que dijo Jesús, mi paz yo las doy, pero no como el mundo la da. Mi paz os dejo, mi paz os doy, pero no como el mundo la da. Es decir, no es una paz momentánea. Ahora, la paz que Dios nos ofrece, hermano, no es libre de ¿qué? De pruebas, problemas, enfermedades. No, hermano. Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad en mí. Yo, Cristo, es suficiente. Yo soy suficiente. Si pones tu fe verdadera en mí. Por eso es que Pablo dice a los romanos en el capítulo 10, 17, que la fe proviene, se afirma, se fortalece. ¿Cuándo? Por el oír, y por el oír la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Déjame decirte rápidamente un ejemplo de ansiedad acerca de los muertos. Fíjense, hermano, esto lo he aprendido y lo he visto. Cuando alguien, un familiar, pierde a un ser querido, ¿qué cree que le pasa? Cae en ansiedad, cae en soledad, en tristeza. Y no todos los que yo he conocido no han hecho esto, pero otros, que normalmente es en la gente que no conoce de Dios, caen en ¿qué, hermano? En asuntos delicados. ¿Saben cómo qué? Buscan un contacto con sus seres queridos. ¿A través de qué? Del ocultismo. Pero sí escuché y tuve que hablar con una persona que decía, pastor, es que tenía tanto pesar de que mi familiar tiene poco que partió, que me habló, ya hablé con él. Y yo, oh, entonces, tienes que corregir, porque está instituido que el hombre viva, muera, y después de esto el juicio. Es decir, que el que murió en Cristo, ¿dónde se queda? En el cielo. Y el que murió sin Cristo, ¿a dónde va? Al infierno. Eso no lo digo yo, lo dice la Biblia. Y está el ejemplo en Lucas 16, ¿recuerdan? ¿De quién? Lázaro y el rico. Y decía el rico, deja que Lázaro venga y moje un dedo y lo ponga. Y le dijo a Abraham, ni los que están allá pueden venir acá, ni aquí para allá. ¿Cuántos recuerdan al rey Saúl? Lleno de temor, hermano, recurrió a esa práctica. ¿Para qué? Intentar conseguir lo que Dios le había negado. ¿Recuerdan quién murió? El profeta Samuel. Y él quería ver, porque ya lo iban a atacar los filisteos, y él quería saber su futuro. Entonces, de forma similar, hermano, algunos hoy en día, no todos, claro, tristemente como cristianos, hermano, caen cubriendo supuestas necesidades y buscan en respuesta a su angustia acciones como esta: ocultismo, santerismo. Yo tuve que hablar con un personaje que me vino a decir, pastor, por favor, quiero un consejo, necesito que usted me diga, porque quiero abandonar, ya no puedo más con mi esposa. La verdad es que sé por mi familia que me engañó, estoy harto. Yo trabajo, pastor, yo todo me entrego. Bueno, me dio una así grande. ¿Y qué cree que le dije? No, pues dice la Biblia que si caen de adulterio, adelante, divórciate. No, hermano, eso no le dije. No, le dije, ok, necesitamos hacer algo. ¿Qué? Necesito que traigas a tu esposa, que me permitas hablar con ella. Tengo que hablar con los dos, porque quiero escucharla a ella también.
Oh, no va a querer, pastor. No, es bien impía. No va a querer, pastor. Ni quiere nada con Dios. ¿Y qué cree, hermano? Su esposa quería estar en los caminos de Dios. Y sabe, fui indagando, fui buscando, claro, citándolos, hasta que vino su esposa. Y me dijo: pastor, ¿ya le dijo mi esposo de dónde dice que yo caí en adulterio, que lo estoy engañando? Le dije: no, pero dímelo tú. ¿No le ha dicho mi esposo que fue con santeros y tiene un amigo que es santero, que le dijo mi esposo que tenía una inseguridad? Y luego le contestó el santero, su amigo: yo sabía que tenías algo. Y sí, tu esposa te está engañando. Y le hizo ahí todo su menjurje. ¿Le creyó a quién? Al diablo. ¿Por qué? Por su situación de angustia, de esto, de aquello. Entonces, mis hermanos, nosotros debemos tener mucho cuidado con asuntos que nos puedan llevar a caer en terrenos místicos peligrosos. También, hermano, están, por ejemplo, los que caen en enfermedad, que son incapaces de encontrar la paz en la consoladora presencia de su Padre Celestial. Nosotros no solamente oramos, fíjate, hermano, nosotros no somos un movimiento que decimos: creemos en la soberanía de Dios, así es que adora a Dios así como estás enfermo, y que como eres elegido tienes que, ¿cómo se le llama a una persona que ya, cómo se me fue la palabra? ¿Cómo se dice? ¿Cómo? Que ya tienes que, pero ya pues ya no puedes hacer nada, ya ¿cómo se dice? ¿Cómo? Bueno, sí, pero que ya no tiene remedio, ¿cómo se dice? ¿Así? Pero alguien que ya no tiene resignación. Ay. Gracias, Señor. Nosotros no somos alguien que le digamos a una persona: resígnate a tu enfermedad y no reniegues de ella. No, hermano. Nosotros creemos en el poder de Dios. Oramos, creemos, sabemos que tenemos un Dios soberano. ¿Cuántos dicen amén? Que de Dios depende todo, pero oramos con fe. Es lo que dice Santiago: ora con fe por tu hermano. Y si Dios quiere, lo sana de cáncer, lo sana de leucemia. Hermano, hemos visto muchos milagros. Mi esposa y yo al inicio estábamos recién casados. Bueno, ya teníamos algunos añitos y dejamos de pagar algunos añitos, bueno, no muchos, renta. Pero no crea que era porque yo quería y no me gustaba el trabajo. No, yo tenía que chambear. Pero en ese tiempo Dios trató con mi esposa y conmigo de una manera muy fuerte. A lo que voy es que nosotros nos enteramos por la que nos rentaba que su hija tenía leucemia. ¿Te acuerdas, mi amor? Y nosotros le dijimos, aún con nuestra desesperación, porque no teníamos dinero, hermano. Dios estaba trabajando con mi esposa y con su servidor. Entendemos por qué. El asunto es que oramos por su hija y que ella estaba desahuciada. Nosotros no sabíamos. Bueno, perdón. Nos dijo que estaba desahuciada. Oramos por ella y ¿qué cree que pasó? El Señor la sanó. ¿Y sabe qué hizo la señora? Dijo: no se preocupe. Es más, cuando le dijimos que nos íbamos a ir a Toluca, ella nos decía que no, que nos quedáramos ahí, que no le pagáramos. Claro, en gratitud, pero nosotros vemos la mano de Dios que puede obrar. ¿Cuántos dicen amén? Pero no por eso nosotros caemos, hermano, en una desesperación para andar buscando congregaciones donde diga noche de liberación, sanidad y milagros. Es que en mi casa de oración te caman. No, ya no he visto milagros. No veo nada. No veo acción. De hecho, ahora que estábamos en la Esmeralda, hermano, alguien se me acercó, ya tiene tiempo, y me dijo: mire, pastor, la verdad, yo y mi hijo ya estamos a un pie de alejarnos. Y le dije: ¿qué pasa? Pues es que el Señor no nos responde. Mi hijo es bien bueno. Le dijo su hijo: yo pensé que decía de 16 y tiene 49 años.
casado, y dice, y no le da nada el Señor. Abre un trabajo, no dura ni un mes y lo cierra. Le dije, pues ese es su hijo. Bueno, dentro de mí dije. El asunto es que, ¿sabe qué hizo? Abandonó a Dios, según ella. ¿Por qué? Porque Dios no contestó sus oraciones. ¿Qué es este tipo de asunto? Pues es el asunto de lo místico, hermano. Que busquemos a Dios solo para satisfacer, ¿qué? Tu necesidad personal. Pero ¿cuántos saben que a eso vino Cristo? A darnos libertad al cautivo, a darnos vista a los ciegos. Y claro, y Jesús dijo, y todo lo demás vendrá por añadidura. Pero tú tienes que descansar en mí. Cristo, hermano, no les resultaba suficiente. Por eso es que el apóstol Pablo tiene que insistir de una manera importante acerca de la sanidad del cuerpo de Cristo. Por eso le dice en la iglesia a los Corintios, en el capítulo 12, la importancia del cuerpo de Cristo, la importancia de estar todos unidos en una misma mente, en un mismo parecer. Es decir, Cristo, lo que Jesús hizo en la cruz, ¿cuántos dicen amén? Eso va a ser suficiente para nosotros. Miren lo que Jesús dijo en Mateo capítulo 28, por favor. A ver. Marcos 16, perdón mis hermanos. A ver, déjenme ver si es Marcos. Marcos capítulo 16. Y mira lo que dice Jesús. ¿Qué les dije? Ok, dice así, desde el verso, por favor, 14, dice, finalmente se apareció a los 11 mismo, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón. ¿Porque qué, hermano? Porque no habían creído a lo que habían visto. ¿Quién, hermano? Pues a Jesús, quien resucitó. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Dice así, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Pero ahora mire lo que dice, y estas señales seguirán a los que creen. Pero allá hay un principio. ¿Cuál? Ahora vaya rápidamente a Mateo. Es un capítulo, un libro anterior. Mateo capítulo 28. Verso 19, ¿lo tienes? Dice, por tanto id, haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Y qué tenemos que hacer? Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. En otras palabras, hermano, las señales van a venir solitas a la iglesia. Los milagros, cuando Dios te hable. Pero escucha bien, todo el asunto de que Dios me habló, Dios me dijo, escúchalo, siempre va a ser en un propósito y un objetivo. ¿Cuál? Bueno, tal vez sea ordenar tu vida, afirmarte más a Cristo, leer más su palabra. ¿Para ser salvo, hermano? ¿Para ser salvo? No, sino para que madures, seas un cristiano más sólido. ¿Por qué? Porque el misticismo, hermano, hace que los falsos maestros alarden siempre de sus experiencias religiosas y místicas. Y luego, hermano, esa experiencia mística religiosa, ¿qué cree? Pues los empiezan a establecer como normas a seguir. Yo no sé quién de aquí leyó 9 noches con el Espíritu Santo. Bueno, qué bueno. Y hay otros que sacan sus libros de experiencia. No, yo tuve esta experiencia. Y la quieren hacer como que norma de la iglesia. Y déjame decirte que no es así.
Cuando salió ese movimiento, hermano, que empezó a enseñar acerca de la risa santa, yo no sé cuántos de ustedes lo vivieron, mi esposa y yo sí. Donde empezaron a hacerla como una regla, de donde ya íbamos, ya querían hacer que todo el mundo se riera. Porque dice tal predicador en los Estados Unidos, porque de allá viene este movimiento, dice que él tuvo una experiencia. Bueno, tal vez fue genuina, hermano, pero ¿sabe cuál es el problema? Que se haga una regla para toda la iglesia, y esa no es una regla a seguir. ¿Sabe cuál es la regla a seguir? La palabra de Dios. ¿Cuántos saben que la palabra de Dios es nuestra antorcha a la cual debemos estar atentos? ¿Cuántos saben que la palabra de Dios, mis hermanos, es el ancla segura del alma? La palabra de Dios nos ayuda a afirmar nuestra fe en Cristo, no la experiencia. ¿Sabe de quién? Esas experiencias místicas de Fu Manchu. Quien me entendió, me entendió. Fu Manchu. Fumaron tal vez un churro, para que me entiendan. El señor Fu Manchu Rodríguez, que la risa santa, que los que gritan como león, como oso. Hermano, estuvimos en una iglesia, se lo digo, no porque esté hablando al aire. Estuve en una iglesia, hermano, donde ellos decían que tenías que tener la experiencia de gritar como león, como hacer como serpiente. Bueno, hasta estuvimos en Veracruz, en un pueblo, se llama, ¿cómo se llama? Vega de las Torres, y otros pueblitos más. Y aquí, hermano, encontramos a unos hermanos que empezaron a subirse en las sillas. Pero ¿saben cómo le hacían? Como chango, como león, como serpientes, como osos. Y mi esposa y yo nos quedamos y digo, ¿y esto qué? Y el pastor se acerca y me dice, no se asuste, Pastor Ángel, es el nuevo fluir del Espíritu Santo, usted solo déjese llevar. Y yo le digo a mi esposa, vámonos, vámonos de aquí. Y saben, algunos caen a tal punto que dice, los que no entren en este movimiento o mover del Espíritu de Dios, Dios los va a descalificar, Dios los va a desechar. Así es que termino. El peligro del legalismo, hermano, y el misticismo en la iglesia trae división. ¿Por qué? Porque no edifica la iglesia. ¿Cuántos dicen amén? No edifica la iglesia, sino que la divide. Ahora bien, el peligro, hermano, otro peligro más que el apóstol Pablo habla, ¿sabe cuál fue? Para terminar, vaya al verso 20 por favor, y dice, pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué? Como si vivieseis en el mundo, os sometéis a preceptos. Aquí es la palabra someter, hermano. Es la palabra griega dogmatizomai. Verso 21. Tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques. Ayúdame en la traducción lenguaje actual, hijo, por favor. En conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso. Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tiene valor alguno contra los apetitos de la carne. Ahora vamos a leerlo en la traducción lenguaje actual rápidamente. Mira lo que dice. Colosenses, verso que les dije, 20. ¿Ya lo tienes en la traducción lenguaje actual, hijo? Ok. Dice así: ustedes están unidos a Cristo por medio de su muerte en la cruz. ¿Cuántos dicen amén? Y ya no están sometidos a los espíritus que gobiernan este mundo. Entonces, ¿por qué se comportan como si todavía estuvieran bajo su dominio?
¿Por qué obedecen a quienes le dicen, no toques esto, no coman eso, no prueben aquello? Esas reglas no son más que enseñanzas humanas que con el tiempo van perdiendo su valor. No se puede negar que son inútiles, porque enseñan acerca de la conducta religiosa, la humildad y el dominio del cuerpo, pero lo cierto es que no ayudan a combatir los malos deseos de nuestra, ¿qué dice, hermano? Naturaleza humana. Entonces la palabra, hermano, la tercera palabra y última del día de hoy es ascetismo. En el diccionario bíblico, hermano, esta palabra tampoco la vas a encontrar en la Biblia. La palabra ascetismo es una palabra, hermano, que no aparece en la Biblia, pero que regularmente se utiliza para señalar la actividad de una persona que con rígido autocontrol se dedica a la abstinencia y la vida solitaria. Fíjense que en el Antiguo Testamento se recomendaba el ayuno temporal y los votos de Nazareo, pero no se insistía en que en una abstinencia permanente de comidas, salvo de animales, hermano, declarados impuros, ni en que se viviera una vida apartada de los demás. En el Nuevo Testamento, hermano, Juan, ¿cuántos recuerdan a Juan el Bautista? ¿Sí lo recuerdan o no? Si no, échele ganas leyendo su Biblia. Tenía algunas costumbres de mucho de esto. ¿Qué hacía Juan el Bautista? Él estaba apartado. ¿Y dónde andaba siempre? En el monte, en el desierto. ¿Y qué comía? Dice que miel silvestre, ¿no? ¿Qué más? Langostas, bueno, chapulines en nuestros días, así asados en el sartén con chilito, ¿saben rico? Ahora, mis hermanos, en 1 Timoteo 4:3, mira lo que dice Pablo a Timoteo. 1 Timoteo 4, verso 3, dice: esa gente prohíbe, en esta traducción, lenguaje actual, casarse y comer ciertos alimentos, pero Dios creó todos los alimentos para que nosotros los comamos y le demos las gracias por ellos. Entonces, también en los tiempos de Timoteo, del apóstol Pablo, en la iglesia en Timoteo, Éfeso, habían surgido hombres que estaban prohibiendo casarse y abstenerse de alimentos que Dios creó. ¿Para qué? Para que con acción de gracias participemos de ello, los creyentes y los que hemos conocido la verdad. Entonces, el ascetismo, hermano, afirma, usando un término de santidad, que se consigue solamente a través de ¿qué? De la negación de los apetitos corporales, los placeres físicos y la búsqueda de un tratamiento severo del cuerpo. Por ejemplo, a ver, estos hermanitos no van a ir al cine, eso es del diablo, y nada que al parque, y nada de esto. Y hay un montón de prohibiciones a la iglesia. Entonces, yo recuerdo que en su momento hubo gente con la que platicamos y decían: pastor, es que pues mis hijos fueron golpeados con lo que aprendimos, porque no nos dejaban hacer nada, eran puras prohibiciones. Y que no esto. Por ejemplo, no te juntes con tu familia no creyente. ¿Por qué? Porque es pagana y te van a contaminar. Si estás bien afirmado en Cristo, no tienen por qué contaminarte. Y es tu familia. ¿Y cómo van a conocer a Cristo? No, pero son del diablo. Por eso, para eso tú has recibido a Cristo, para que con tu testimonio les puedas hablar de la verdad. Ahora, hermano, el ascetismo afirma, que incluso el cuidarte físicamente, y eso nosotros no tratamos de hacerlo en la iglesia. O sea, nunca me vas a escuchar aquí arriba, esos hermanos que van al gimnasio y que se cuidan, eso es del diablo. No, tampoco. No, tienes que ocuparte. Pablo sí dice:
O sea, ocúpate de las cosas espirituales. O sea, pon atención a tu cuerpo. Sí, cuídate, pero no te descuides espiritualmente. Hay gente que se la pasa más en el gimnasio, yendo a correr, y se compra incluso sus alimentos ¿verdad? Que empiezan a bueno, yo casi ya reviento pero porque está chiquita, es cierto, ¿no? Así como fuertes, y se empiezan a meter, o la mujer que empieza a sentirse una modelo y va y entra la zumba y entra la música y entra todo, ¿verdad? Y empieza a olvidar, pastor, pero esto lo hago para ver, está bien. Porque no estamos tratando, hermano, de que no, apártense del mundo, hermano, el mundo es del diablo. Bueno, ¿cuántos saben que el príncipe de este mundo es Satanás? Pero ¿cuántos saben que hemos sido liberados de las garras del enemigo? Ya no pertenecemos, hermano, ya no vivimos para el pecado. Ahora hemos sido libertados por la sangre de Cristo. ¿Cuántos conocen a los monjes hindúes? ¿Has visto esa religión? Los monjes hindúes, hermano, conocidos como sadhus, incluso les llaman como santos. ¿Saben qué hacen? Renuncian a sus lazos familiares, a las posesiones materiales. ¿Para qué? Según ellos, para embarcarse en una vida de espiritualidad, como haciéndolos austeros y en una tremenda disciplina. Se apartan de medio mundo. ¿Cuántos conocen a los menonitas? Si sabes que ellos también se apartan de medio mundo. Y hay otros, ¿cómo se llaman los otros? ¿No te acuerdas? Hay los Amish. ¿Qué hacen? Se apartan. No agarres el celular, es del diablo. No veas la televisión, es la caja del diablo. Entonces tráigame sus pantallas, hermano. Así les llegó un predicador a una iglesia de la prosperidad que les dijo: hermanos, esa es la caja del diablo, sáquenla de su casa, tráiganmelas, yo las voy a quemar. Ajá. Trajo una camionetota, se llevó la televisión. Hermano, no estoy mintiendo, eso pasó en Ojo de Agua. Rapó hasta los pastores. ¿Por qué? Porque caemos en doctrinas de hombres que nos quieren. No, es que debes de dejar esto, debes de dejar hermano, no. El objetivo no es salir del mundo. Los menonitas y los amish, con todo respeto lo digo, pero ¿saben qué hacen? Se apartan, y ya eso no fuimos llamados los cristianos. Jesús decía: estamos en el mundo, pero no somos del mundo. ¿De quiénes somos? De Cristo. Por eso dice Pablo: pues sabéis, en el capítulo 3, se habéis resucitado con Cristo. Sí, busca las cosas del cielo, pero no olvides que estamos, ¿dónde? Estamos en la tierra, hermano. ¿Cuántos dicen amén? Por eso la vida cristiana, Pablo oraba, vaya conmigo, regresa rápido a Colosenses capítulo 1, verso 9. Estoy terminando. Por eso es que Pablo les dijo a los colosenses: 1:9, lo voy a leer en la traducción lenguaje actual. Dice: desde el momento en que supimos todo esto, no hemos dejado de orar por ustedes y siempre le pedimos a Dios que puedan conocer su voluntad y que tengan mucha sabiduría y la inteligencia que da el Espíritu Santo. Así podrán vivir de acuerdo con lo que el Señor quiere, y Él estará con ustedes contento, porque harán toda clase de cosas buenas y sabrán más cómo es Dios. Por el gran poder de Dios cobrarán nuevas fuerzas y podrán soportar con paciencia todas las dificultades, así con gran alegría. ¿Sí dice así o no, hermano? ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos le dan una ofrenda de palmas a Dios por lo que nos ha dado? Sabiduría, discernimiento. Ahora, ¿sabe qué está haciendo Pablo? Que para corregir todo este tipo de
misticismo, legalismo y ¿qué más? Y ascetismo. ¿Sabe qué necesitamos? Discernimiento espiritual. Yo tengo que cuidar mucho la vida de mis hijas, porque si no lo sabías, mis hijas viven con pastores. Hermanos, nosotros hemos sabido de muchos hijos de pastores, ¿y saben cómo están hoy? Apartados, lejos, lastimados, heridos. Otros ya son ateos. ¿Por qué? Porque su pastor, como era de tal denominación, y en la denominación le decía no esto, no esto, no esto, no esto, no esto. La Biblia no trata de prohibiciones. La Biblia, ¿sabe qué hacía Jesús con sus discípulos? Llevarlos a convicciones, abrazar verdades del Evangelio. Nosotros no estamos aquí para prohibirles a nuestras hijas, estamos para enseñarles lo que es bueno según Dios y lo que no es bueno según Dios en el mundo. ¿Qué cosas pueden hacer ellas en el mundo que no es pecado, que practica el mundo? Pero también qué cosas sí son pecado, que practica el mundo y que ellas no pueden practicar. Ciertamente, pues ellas deciden. Pero nuestra responsabilidad es cuidar su salud personal, espiritual. ¿Cómo? Ahora estamos organizando nuestros tiempos para salir con ellas. Y no sabe aguantar su paso, hermano. Ay, Dios, tan bien fuerte. Un día lo pongo como ejemplo, pero según yo iba a llevar a Abby a la combi, y yo dije, no, ahorita voy a ganarle a Abby. No, hombre, corre bien rápido, camina bien rápido Abigail para alcanzar su... Y yo ya andaba bien chochito. Ahora, esto que estoy diciendo, llevándolo al aspecto espiritual, mi hermano, ¿cuántos saben que estamos aquí para llevar a nuestros hijos a Dios? Porque ¿cuántos saben que humanamente, hermano, nosotros no estamos dispuestos a seguir a Dios por esa naturaleza de pecado? Pero ahora que viene Cristo y vino Cristo a nosotros, entonces, mis hermanos, nosotros tenemos el discernimiento espiritual. ¿Para qué? Para aclarar la razón de nuestras hijas, qué sí pueden hacer, qué no pueden hacer. Lo que sí pueden hacer, que hace el mundo, pero no ofende a Dios, y lo que hace el mundo, que sí ofende a Dios. Y entonces, mis hermanos, guardamos nuestras vidas, guardamos su fe, para que mis hijas no se desalienten y no digan, ay, el cristianismo, estoy harto de él. Y busquen experiencias. Así es que, hermano, algo bien importante. La falta de discernimiento es claramente una razón más por lo que la gente se extravía en el error. Esa es la razón por la que Pablo trabaja mucho con los colosenses, orando que puedan alcanzar todas las riquezas del pleno entendimiento que hemos tenido, que tenemos. ¿Cuántos saben que debemos amar a nuestro hermano? Pero no significa aceptar todo para que no se ofenda. Porque sí hay que decirle a mi hermano, mira mi hermano, es cierto que tienes libertad en Cristo, pero tu libertad no la uses como pretexto para vivir en libertinaje. Amén, hermano. La unidad, hermano, en la que piensa el apóstol Pablo no es una unidad ciega, conseguida a cualquier precio. Esa es unidad perpicácica, hermano. Es decir, una unidad que es perspicaz, ¿qué cree, hermano? Respeta la verdad de las Escrituras. Una verdad en el terreno espiritual, ¿sabe qué hace? Un creyente con discernimiento. ¿A poco no has visto a tus hijos que te dicen, oye mamá, mira que me pasó esto, oye papá, que pasé esto, pero ¿qué hiciste, hijo? No, tranquilo jefe, ¿no? Tranquilo jefa. Y no lo hice. ¿Por qué, hijo? No, porque esta semana leí la palabra del Señor y el Señor me habló y me dijo esto, y no lo hice. ¿Sabe qué Dios hizo? Discernimiento
espiritual. Por eso Juan hace una advertencia en capítulo 4:1. No creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus. Aquí refiere a personas, si son de Dios. Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Concluyo, hermano. Pablo dice entonces que el evangelio es plenitud de vida, libre y sin límites. ¿Cuántos dicen amén? No tenemos límites, hermano. Es decir, no hay nada que no podamos hacer siempre y cuando no ofenda a Dios. Amén. Pues el evangelio es Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Cristo es el fin del legalismo. ¿Por qué? Porque Él es el fin de la ley. Así lo dice Romanos 10:4, traducción lenguaje actual. Dice, Dios ya no nos acepta por obedecer la ley. Ahora solo acepta a los que confían en Cristo. Con Cristo la ley llegó a su cumplimiento. En el sentido de que, hermano, bueno, que al conducirnos a Jesucristo, la ley ha conseguido su propósito y también los que están en Cristo ya no somos más condenados por ella, según Romanos 8:1. ¿Sabe quién es el remedio? Cristo es el remedio para el legalismo, para el misticismo y para ¿qué más? Y para el asentismo. Póngase de pie, hermano. Pregunto, ¿cuántos de aquí han encontrado todo eso en Cristo? Su libertad, su gozo, su paz. Escucha, hermano, tu plenitud de vida, tu libertad de vida y esa vida sin límites se encuentra en Cristo. Los que lo han encontrado todo en Cristo, hermano, ¿qué cree? Ya no necesitamos otro conocimiento, otra experiencia. En otra parte, escucha bien, Cristo y su palabra son completamente suficientes. Y cuando el Señor traiga algo a ti, a tu vida, un sueño, alguna palabra, recuérdalo bien, pásalo por el filtro de la Escritura, por favor, hijo. Y checa si es con un objetivo. Hay gente que ha caído en el error de tener sueños, experiencias y dicen, y es que soñé con un hermano. Y muchas veces van y le dicen, es que soñé contigo. No, hermano. No es así. O no siempre es así. Por eso es muy importante que tú y yo tengamos un conocimiento de las Escrituras. Cristo, hermano, es la negación del ascetismo. Su sacrificio es totalmente suficiente para nuestra salvación. Y tratar de añadir algún sacrificio, hermano, nuestro, ¿sabe qué sería? Sería desafiar el poder de la cruz, que nos dice Hebreos 10:14. Así es que, mis hermanos, vivamos plena y positivamente en la libertad y gozo dado por Dios. Esto es en obediencia a su palabra y en amistad de nuestro Señor Jesucristo. Puedes levantar tus manos y decirle, Señor, estoy con Cristo totalmente crucificado, en Cristo crucificado.